Bueno, no sé, díganme ustedes qué prefieren hacer. La idea es que nos sobró tiempo hoy. La clase de hoy era más que nada para ver ABL, ¿sí? Para ver ABL, algo de rojo negro. No sé si les comenté algo de rojo negro, Valen, pero es básicamente un poco más de lo mismo. Y la clase del jueves es para implementar algo de ABB. Así ya lo tienen para el TP. Pero como sobró tiempo, si quieren, podemos hacer algo de ABB. ¿Sí? No sé específicamente qué quieren hacer de ABB, pero podemos hacerlo. ¿Qué les gustaría hacer? ¿O qué parte no entendieron de ABB que les gustaría una mejor explicación? Rojo-negro, si quieren podemos mencionar rojo-negro como al pasar. O si no el jueves, es lo mismo, digamos, tenemos tiempo por suerte. No como lista que nos agarró un feriado en el medio y yo no sabía que, bueno, no lo tuve en cuenta. Metamos hoy todo así el jueves, no, 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 eso no funciona. ¿Podemos hablar un poco más del parcial? No. ¿Cómo hacer la modalidad? ¿Cuántos ejercicios? Es lo mismo de siempre, fíjense ahí en la página. Son siempre iguales los ejercicios de parcial, Ah, no es muy, bueno, muy me distinto. voy a... Chúsmelo. No cambia mucho. Si quieren, lo típico que es un ejercicio de recursividad, un ejercicio de TDA, un ejercicio de complejidad, ahí está, se me faltaba, uno de sort y uno que puede ser cualquier cosa, generalmente algo de ABB o de sort. Puede haber más de uno de sort. Pero generalmente eh, eso se toma, una ¿no? pregunta, ¿Eh? eh, una consulta. ¿Podríamos empezar? Yo solamente de otras partes, pero podemos empezar a ver el tema de la función recursiva, tipo, empezar a plantearla si te parece, no te parece mucho. El tema de funciones recursivas. Vimos algo de recursividad, podemos ver No, no, algo más. ¿Eh? me referí específicamente, bueno, yo entendí que para hacer en el árbol de búsqueda binario, se usa una función recursiva para recorrerlo y para, nada, iterarlo. Y La implementación de ABB se hace mucho más sencilla si la hacen de forma recursiva, si hacen las funciones de forma recursiva, pero no es necesario que hagan funciones recursivas. Y pueden hacer funciones que sean iterativas, no hay ningún problema. De hecho, podemos usar la clase para repasar parte de recursividad y implementar algunas cosas, ya que estamos, de forma recursiva. ¿Por qué no? dale, Recursividad. joya. Acá está. Esta presentación ya la habíamos visto, me parece. El tema de... sí, ¿no? Backtracking, recursividad. Esta presentación la vimos, ¿no? Sí. Factorial, todo esto. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, la vimos, la vimos. La vimos. Bien. Genial. Entonces vimos la parte de recursividad. Vimos el ejemplo de búsqueda binaria. Recursividad de cola, no sé si nos detuvimos mucho. ¿Nos detuvimos algo en recursividad de cola? Como para hacer un breve repaso de recursividad antes de arrancar con implementación recursiva. ¿No? Necesito una confirmación. Si les suena, si no les suena, si se acuerdan, si no se acuerdan. ¿No se acuerdan? Puede ser. Bueno, pero esto es sencillo. Si tenemos una función recursiva, vamos a decir que la función es recursiva de cola si se llama recursivamente a sí misma como última operación de la función. ¿Sí? Entonces, justamente la cola, la última parte de la función, es volver a hacer la llamada recursiva. Por ejemplo, acá en factorial, factorial no es recursiva de cola. ¿Por qué? Porque la última operación que hace, ¿cuál es? En este caso devolver un 1, está bien, no hace nada. Pero en este caso, ¿cuál es la última operación que hace la función? ¿Es la llamada El recursiva? producto. Se llama a sí mismo. No es la llamada recursiva la última operación, ¿no? El producto sería. Correcto. Porque no puede terminar de resolver esta operación hasta que no se ejecute esta llamada. ¿Sí? O sea que primero se hace la llamada recursiva, después se hace la multiplicación y después sale. ¿Sí? O sea, lo último que está haciendo no es la llamada recursiva. Esta función no es recursiva de cola. ¿Sí? Esta función sí es recursiva de cola. ¿Sí? Porque se llama a sí misma, es la última operación que hace la función.
¿sí? Esa es la distinción, recursiva de cola, no recursiva de cola. ¿Sí? El concepto está, no es muy difícil, pero capaz que hay alguna duda de qué significa. ¿Mm? Pregunten, como siempre, no hace falta que les diga. De hecho, Jaco tiene la mano levantada hace rato, no te canses, decime. Nada, era para que si podíamos implementar el de quitar más que otra cosa, de mi Ah, parte. Eso tienen que hacer ustedes. Martina, Eh, No, yo tenía una pregunta que no tiene que ver con esto, pero es que yo no tuve devolución del TP1 y quería saber si todavía estaba en el rango o había pasado algo, no sé. ¿apareciste vos en el listado de los que entregaron el TP1? Sí, sí, de hecho, Nico Ah, me listo, habló entonces para preguntarme una cosa, pero no sabía, como habían dicho 2 semanas y ya pasó también la entrega del otro TP, no sabía si. Nico a veces se cuelga. Ah, Tenemos, bueno, sí, mucho. entonces espera. No, Y nada más no, para quedarme tranquila que insistir. estaba todo bien y nada más tenía que esperar. Si vos ya hablaste con Nico y te dijo que recibió el TP, tienen los permisos, todo, Sí, sí, sí. quédate tranquila y moléstalo. Ok. El tema es así, usted, si entregaron en fecha, hablaron con el corrector les confirma que tiene permiso y tiene acceso y tiene todo, listo, están bien. Si entregaron y pasa todo en verde, ¿no? Si no pasa todo en verde y ya lo hablaron con el corrector y está charlado también, pero si no lo charlan con el corrector, están en problemas. Pero en tu caso ya te pusiste en contacto con Nico y todos, sabemos que Nico a veces se cuelga un poco por el tema del trabajo, lo que sea, está todo bien, ¿sí? Vas a estar aprobada, seguro, la nota no te la puedo decir porque hasta que Nico no corrija, no sé, pero Ok, quédate perfecto. tranquila. Gracias. Insistile igual, molestalo. Que no te dé pena molestarlo. ¿Quién sigue? A ver. Felipe. Sí, yo tenía una consulta acerca de la implementación del TP, porque hay varios casos o varias operaciones en las que entendí que tenemos que volver al nodo anterior. Por ejemplo, nosotros vamos siguiendo la rama del nodo y por ejemplo, que lleguemos al nodo de la izquierda del todo. Me fijo el Ujú, elemento y no es el que quiero, y quiero subir. ujú. Y como yo no tengo un puntero que apunte al de arriba, no estoy obligado a hacerlo sí o sí por recursividad para cuando termine de operar ahí vuelva al anterior. Pues no se me ocurre otra forma de No, volver al nodo anterior. y te guardas el puntero al nodo anterior. Sí, pero Estás con haciendo el un for. anterior de ese. Y te guardas el anterior al anterior. Lo que querías hacer vos es una pila, ¿no? Vas apilando nodos y después los desapilás. Ah, ok, ahora sí, ahora sí. ¿Tiago? Sí, profe. Me pasó que recién me di cuenta que yo no le había dado los permisos del TDA lista al corrector. Se lo acabo de agregar, pero yo ya había mandado el link todo el sábado. No hay problema. No hay problema. Hablarle al corrector y decirle, che, me olvidé de agregarte. No pasa nada. Ah, ok, gracias. Si el mail estaba mandado, seguramente figurás en Sí, la sí, planilla y el corrector ya sabe. sí, lo mandé el sábado. No hay problema. Dale, gracias. Bien, veo que ninguno hizo pregunta relacionada a lo que estábamos hablando, así que supongo que se entendió lo que es recursividad de cola. Seguimos para adelante. Y en general yo siempre les digo que las cosas recursivas se pueden implementar de forma iterativa porque básicamente es lo mismo, ¿sí? Algo iterativo y algo recursivo en esencia es lo mismo, son dos formas de expresar la misma cosa. Cualquier algoritmo que tengan recursivo lo van a poder expresar de forma iterativa, cualquier algoritmo iterativo lo pueden expresar de forma recursiva. Según la naturaleza del algoritmo, quizás les cueste un poco más, un poco menos implementarlo de una forma o de otra, ¿sí? Por ejemplo, el ABB es muy sencillo implementar las operaciones de forma recursiva. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma del árbol es recursivo. Entonces, va a ser muy sencillo implementar operaciones de forma recursiva. ¿Se puede hacer de forma iterativa? No hay ningún problema. Seguramente necesiten estructuras auxiliares, como acá creo que Felipe preguntaba. Seguramente necesiten usar una pila para ir apilando nodos, porque si después tienen que volver, bueno, para ver el camino que recorrieron, van apilando y después van desapilando, ¿sí? Necesitan ayudarse de alguna forma para escribirlo de forma iterativa, pero se puede, ¿sí? Siempre se va a poder. Bueno, acá tenemos el típico ejemplo de factorial escrito de forma recursivo de cola. Acá, recursivo de cola, ¿sí? Y pasar un algoritmo que esté escrito recursivo de cola a una forma iterativa es muy sencillo, porque si lo piensan, esto que está acá, ¿sí? Esto es volver a empezar la función desde el principio, ¿sí? Es todo lo que tienes que hacer. Volver a llamar esta función reemplazando n con n-1 y parcial con n por parcial. Si es
es cambiar valores en una variable y volver a empezar. Y eso no es lo que es un ciclo for, ¿sí? O while, lo que sea. Entonces, básicamente el for va a reemplazar el n por n-1, va a ser parcial igual parcial por el número que tenían y va a volver a empezar. Es un for, ¿sí? Entonces el recursivo de cola es muy fácil de ver cómo pasar de una forma iterativa. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es volver a empezar. En cambio, si no es recursivo de cola, es un poco más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que volver a empezar y después tienes que hacer la multiplicación. ¿Cómo haces, digamos? Es medio raro. Se puede, por supuesto que se puede. Se puede hacer esto, pero ¿cómo? Bueno, vamos a tener que ayudarnos seguramente con una pila para acordarnos de esos valores que estábamos teniendo. ¿Sí? Es básicamente eso. Un poco también lo que se adelantaba Felipe. Es básicamente eso. Si vos tenés un algoritmo que se expresa muy fácilmente de forma recursiva, posiblemente de forma iterativa necesites usar una pila para imitar esa parte, esa parte recursiva, ¿sí? Esa parte de ir apilando llamadas y después desapilarlas. Pero no, es un detalle nada más. Eso es simplemente una definición de recursivo de cola. Lo interesante de los algoritmos recursivos de cola, de nuevo como comentario, sí, nada más, es que el compilador puede, y no necesariamente lo hace, puede aplicar cierto tipo de optimizaciones, ¿sí? Cada vez que nosotros hacemos una llamada recursiva, se va a generar un nuevo stack frame, ¿no? En la memoria, en el stack. ¿Por qué? Porque justamente está llamando una función y al llamar una función tenés que acordarte a dónde tenés que volver, tenés que acordarte las variables locales y etcétera, ¿sí? O sea que cada vez que yo invoque a factorial, se va a estar creando un stack frame nuevo y por eso nos queda esta pirámide así de cosas, de llamadas, la pirámide de llamadas, los stack frames anidados. Pero en cambio en una función recursiva de cola, el compilador puede achatar el stack frame porque dice, che, acá estoy llamando recursivamente la función y después de eso no hago nada. Entonces, el stack frame que tengo, descartalo, reutilizalo, ¿sí? Entonces es como que reutiliza los stack frames y queda chatito. En vez de quedar una pirámide que va creciendo, ¿sí? Esto crece para allá, ¿sí? Se van apilando a medida que yo vaya agregando cosas, va creciendo. Este no. Este se mantiene siempre en el mismo nivel de chatez, ¿sí? Simplemente una optimización que el compilador puede aplicar. No necesariamente lo va a aplicar en lenguajes como C. Hay lenguajes donde es obligatorio hacerlo porque el lenguaje, la especificación del lenguaje lo dice. Generalmente Scheme y no sé, algunos lenguajes funcionales, seguramente Haskell y ese tipo de cosas, donde la recursividad es muy importante porque no hay forma de hacer iteraciones, no hay ciclos for ni while, entonces se hace todo de forma recursiva. Necesitamos poder soportar este tipo de optimizaciones porque si no sería muy caro todo. Esto es lo único que nos había quedado de recursividad. Bueno, después backtracking. Backtracking no lo vimos porque no habíamos visto árboles tampoco. Backtracking es una técnica de resolución de problemas que explora recursivamente todas las soluciones posibles, ¿sí? Acá vamos a ver un poco de árbol y un poco el tema de subir, que decía Felipe antes. Dice, che, ¿cómo subo? ¿Por qué? Porque backtracking es justamente presentar todas las posibles soluciones del problema en un árbol de soluciones. Ustedes ahora ya saben lo que es un árbol. Y la idea es que vamos a ir explorando todas las soluciones, ¿sí? Por fuerza bruta. Voy a explorar todos los nodos de mi árbol, que ahora ustedes ya saben recorrer un árbol, saben recorrer todos los nodos de un árbol, ¿sí? Ustedes vieron recorridos sin orden, preorden, posorden, todo eso. Entonces la idea es recorrer el árbol y explorar todas las soluciones posibles hasta que encuentro una solución que me sirva. Si ponemos el ejemplo, por ejemplo, de... Tengo acá el de... acá. Si tengo un problema de un laberinto, ¿sí? Que me puedo mover siempre izquierda, derecha, adelante, atrás, ¿cuáles son todas las soluciones posibles? Bueno, las soluciones posibles van a ser... va a ser un árbol donde en cada posición del árbol, a partir del origen, ¿sí? Puedo hacer 4 movimientos. ¿Sí? Entonces, si yo parto del origen, estoy parado en el principio del laberinto. Digo, ¿qué puedo hacer? Puedo caminar a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás, ¿sí? Si voy para la izquierda, después posiblemente tenga la misma decisión, ¿no? Puedo ir a la izquierda, derecha, adelante, atrás. Y si voy a la izquierda de nuevo, puedo decir ir a izquierda, derecha, adelante, atrás, ¿sí? Se entiende que yo de esta manera puedo armar un árbol, no digo infinito, pero un árbol recursivo con todas las posibles soluciones o todos los pasos posibles para llegar a una solución, ¿sí? Estoy armando un árbol de posibilidades. Entonces, recursivamente yo voy a recorrer este árbol
verificando si llegué a la salida del laberinto. Si voy izquierda, 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 ¿llegué a la salida del laberinto? No, no llegué. Y me choqué contra una pared y no puedo avanzar más. ¿Qué hago? Vuelvo hacia atrás y pruebo otro camino. Ese volver hacia atrás es por el cual esto se conoce como backtracking. Si voy hacia atrás y pruebo otro camino posible. Si pruebo todos los caminos posibles y ninguno me lleva a mi solución, voy a volver hacia atrás de nuevo y voy a probar otro camino. ¿Sí? Y así recursivamente voy explorando todos los caminos. En eso consiste backtracking y esto está un poco relacionado con lo que preguntaba Felipe y lo que vamos a hacer ahora. ¿Cómo yo vuelvo hacia atrás si estoy recorriendo un árbol y voy siempre para adelante? No tengo forma de volver al nodo padre. ¿Sí? Después acá no hay mucho más nada. Esto es simplemente representación gráfica. Y lo que vamos a hacer ahora es un poco esto. Vamos a plantear una BB árbol. Vamos a plantear cómo recorrerlo. ¿Sí? Y en el cómo recorrerlo vamos a ver cómo se vuelve para atrás también. Que básicamente no es volver para atrás. Es el trencito que habíamos hecho. La lista enlazada. Vamos a hacer un ABB. ¿Cómo hacemos un ABB? Qué buena pregunta. No, para atrás no. Clases ABB. Vamos a hacer un ABB. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Vamos a hacer insertar y buscar seguro. Espera que me lo anoto. Insertar y buscar seguro vamos a hacer. ¿Hacemos un eliminar como me pidieron? Creo que no, ¿no? Eliminar. Sí, eliminar sí. Eliminar, signo de Sí, interrogación. eliminar. Insertar, buscar, eliminar. Y no hay mucho más. No sé, no sé. Podemos hacerlo. Destruir, bueno, destruir es muy fácil. Vamos a hacer un destruir también. Destruir. Pero lo que vamos a hacer... Vamos a hacer una implementación diferente a la que tienen que hacer ustedes, porque si no sería muy sencillo, ¿no? Copian y ya está. ¿Qué les parece? Para que vean más variedad, en vez de hacer la estructura como la vieron ustedes, hagamos una estructura diferente. ¿Sí? ¿Les parece? ¿O no les parece? Sí, sí. ¿Por qué quieren banear a Eduardo? No sé. Hagamos un abb.c directamente, después vemos si hay un punto .h. Ahí está. Hagamos así. Hagamos un typedef, no. Hagamos un struct que adentro tenga ABB, hagámoslo así. Hagamos un struct ABB y hagamos que el struct ABB adentro tenga un struct ABB pointer izquierda y un struct ABB pointer derecha y un void pointer elemento. Algo así. ¿Sí? Este va a ser nuestro ABB. Me gusta. Profe, ¿el ABB o el nodo del ABB? O sea, cada nodo de cosa. Mirá, lo que va a ver el usuario es ABB-T. Así que lo que sea esto es cosa tuya. Yo le llamo ABB, llámale como quieras. Pero básicamente lo que me estás diciendo acá es que sí, la estructura es puramente recursiva, ¿sí? Yo en el ABB, la diferencia es la siguiente. El ABB que tienen ustedes que implementar. Eso está feo. Ahí está. Pongámosle. Ahí está. Lo que tienen que implementar ustedes es una estructura que adentro tiene. ¿Tengo punteritos por algún lado? No tengo nada de dibujarlos. Acá. Acá no. Acá. Puntero. Es una estructura que adentro tiene un puntero a la raíz. Después tiene un puntero al comparador.
Y creo que nada más. Y la raíz tiene la forma... Tiene un tamaño. ¿Tiene un tamaño? Por lo que estoy viendo acá en Puede el TP, ser. sí. Puede ser. Pero no es un puntero. Algo así tienen, ¿sí? Esto sería punta acá. Entonces el izquierdo está acá, el derecho está acá, etcétera. Esto sería el ABB-T que tienen ustedes. Es una estructura que adentro tiene un puntero a nodos y los nodos tienen izquierdo. Opa, ¿dónde se fue? ¿Dónde te fuiste, amigo? Perdí el dibujo, acá está. Izquierda, derecha y un elemento. ¿Sí? Esto, ¿por qué teníamos raíz? Teníamos comparador y teníamos tamaño. Algo así. Este es el árbol que tienen que implementar ustedes. ¿Sí? Entonces, el usuario va a tener un puntero a esto en la mano. ¿Sí? Si no me equivoco, así es el TP. ¿Qué es el comparador? El comparador es una función que les pasa el usuario para poder comparar estos elementos que les pasa. ¿Por qué? Porque el usuario les da elementos que son punteros. ¿Ustedes cómo comparan punteros? No pueden comparar punteros porque estarían comparando el valor numérico del puntero. Y ustedes no quieren decir, bueno, este es mayor o menor porque vive en una dirección de memoria más baja o más alta. Si ustedes quieren decir, este elemento es más grande o más chico, ¿por qué? Porque, no sé, estoy guardando texto y el texto es menor alfabéticamente. O están guardando Pokémones y porque el nivel de Pokémon es menor, ¿sí? Pero la implementación del árbol no sabe todo eso. El árbol sabe que es un puntero en elemento. Entonces, ¿cómo los comparo? El usuario me da una función comparadora que yo aplico el elemento y me dice, bueno, este elemento es menor a este otro. ¿Sí? Entonces, si esto, por ejemplo, si mi árbol almacenara strings, yo acá podría pasarle un puntero a función string compare, por ejemplo, ¿no? Porque string compare devuelve 0 mayor a 0 menor a 0 si es mayor menor o igual, ¿sí? Es justamente lo que buscamos nosotros. Y eso le daría el orden para que ordene los nodos del árbol. Ahora, esto es lo que hacen ustedes en el TP. Lo que yo estoy haciendo ahora es un poco diferente. Lo que estoy haciendo yo ahora es esto. Le estoy diciendo al usuario que ABBT es esto. ¿Al usuario le hace alguna diferencia? No. ¿Por qué? Porque el usuario lo que va a ver es esto, es un puntero. En un caso el usuario va a tener un puntero a esto. En otro caso el usuario va a tener puntero a esto. ¿El usuario sabe a qué apunta? No, sabe que apunta una ABB. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a implementar hoy la versión de la derecha que es puramente recursivo a la estructura, ¿no? Esta estructura no es puramente recursiva, ¿por qué? Porque el primer elemento es distinto. Después los demás sí, es una estructura recursiva, es un árbol donde todos los nodos son iguales. Esta estructura es puramente recursiva, ¿por qué? Porque todos los elementos de la estructura, ¿sí? Todo lo que apunta, siempre lo mismo. En este caso, el primero es distinto. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? O sea que si quiero hacerlo de la primera forma, pero recursivo, necesito otras funciones auxiliares. Seguramente, sí. ¿Por qué? Porque cuando vos quieras pasar la raíz, vas a tener que pasar esto, que es un nodo, y esto no es un nodo. Entonces seguramente vas a necesitar una función auxiliar que primero extraiga la raíz y opere recursivamente sobre la raíz, que es la parte recursiva. Pero el segundo no puedes mandar un comparador. Por supuesto, la forma de implementarlo puede ser un poco distinta, sí. Vamos a necesitar comparador igualmente. No de la misma forma, pero vamos a necesitar comparador, sí. No puedo almacenarlo en el árbol, te referís vos. Es correcto, no puedo almacenarlo en el árbol porque no tengo dónde. Pero lo que sí puedo hacer es definir, por ejemplo, vamos a definir dos funciones. Vamos a definir ABB crear y vamos a definir ABB insertar. ¿Sí? Que esto recibe un ABB-T pointer y el elemento y el comparador.
int comparador void pointer. Creo que habíamos puesto void pointer, no me acuerdo si le pusimos const o lo que sea. Pero básicamente el comparador ahora lo vamos a necesitar en el insertar, ¿no? ¿Por qué? Porque no está almacenado en el árbol, entonces cada vez que querés hacer una operación necesito que me pases el comparador, ¿sí? En este caso no hace falta, ¿por qué? Porque cuando me manden a hacer una operación yo ya tengo el comparador guardado, ¿sí? Es la única diferencia. Entonces si yo hago insertar o hago buscar debería volverme un void pointer, o si hago un quitar, en los tres casos voy a necesitar un comparador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el comparador no está almacenado en el árbol. ¿Está bien? Y hagamos un abb destruir. Ahí está. Si implementamos esto hoy, ¿se quedan tranquilos? ¿O no? Sí. Sí, está bien. Sí. Perfecto. Ponele, ¿cómo ponele? Dudoso. Bueno, para ayudarnos en la implementación de este ABB, podemos usar el ABB interactivo, el programita interactivo que está subido ahí en la página. Vamos a tener que adaptarlo un poco. De hecho, me lo puedo copiar. Sé que en algún lado lo tengo. Déjenme buscarlo. Ya lo tengo descargado. Clases, ABB, interactivo. Aquí está. Busquemos interactivo.c, el makefile y todo esto. Ahí está. Vamos a tener que adaptarlo, obviamente, porque es un poco distinta. La interfaz de este ABB es un poco distinta a la del TP, así que no va a funcionar. Pero ahora vemos. Lo que yo no entiendo bien es lo de los recorridos. O sea, entiendo cómo son, pero no me sale bien lo del contador y eso lo de con cada. Bueno, podemos hacer. No sé si vamos a llegar, pero podemos hacer un int ABB con cada elemento. Vamos a dejarlo así y después vamos a ver cómo lo... Igual, quédense tranquilos que lo que no lleguemos hoy lo hacemos el jueves, ¿sí? No pasa nada. Sacrificamos el destruir. El destruir es trivial como para sacrificarlo. Lo que no lleguemos hoy se va a hacer el jueves, ¿sí? No hay problema. Bien. ¿Qué vamos a hacer? ABB crear. Es muy fácil. Es muy fácil. Y este es uno de los motivos por los cuales yo dejé de hacer esta versión en clase. Porque es medio como que los confunde y tienen razón. La forma de crear una ABB es así, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente porque la estructura es completamente recursiva. Y si yo tengo un nodo, significa que estoy apuntando a un elemento del usuario. Pero si tengo un árbol vacío, no puedo tener un árbol vacío y un nodo que no apunta a nada. ¿Sí? Es como, ¿cómo sé si estoy apuntando a nada o si el usuario me almacenó null porque quiso? No sé. Entonces, básicamente un árbol vacío es un árbol que no existe, es un árbol nulo. ¿Sí? Esa es simplemente... Es la parte que los confunde un poco. Ah, aclaración. Aclaración. Vamos a poner acá un disclaimer. No voy a verificar memoria o casos de error porque no tengo ganas. Digo, no tengo tiempo. ¿Sí? En casa háganlo, digan, che, acá puede haber un error, bueno, tenemos que agregar un parámetro para volver los errores o lo que sea, háganlo con calma. Acá vamos a sacrificar las verificaciones para que tengamos más tiempo. Así que los malloc no fallan. Los malloc no fallan y zaraza. ¿Sí? Ya saben cómo es esto. Todo anda bien. Exactamente. Este es el mundo feliz, mundo ideal. Ahora que tenemos el mundo ideal, vamos a empezar a implementar. Crear, como ya dijimos, creamos un árbol vacío. ¿Cómo creamos un árbol vacío en este caso? Y en este caso un árbol vacío es esta estructura, donde la raíz apunta a null,
donde el comparador es el comparador que me pasaron y el tamaño es 0. ¿Sí? En esta implementación, entonces, un árbol vacío es eso. ¿Un árbol vacío acá qué es? Y un árbol vacío acá es un árbol donde no tengo ningún nodo todavía. Como no tengo ningún nodo, es null. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo acá y acá. En las dos implementaciones es lo mismo. Tengo la raíz del árbol nula. Acá la raíz del árbol es nula. Acá también, solamente que eso va reflejado en este puntero y no en este puntero. ¿Sí? Martín. Entonces, en el caso de la derecha, el Ujú. usuario, el árbol apunta a null directamente, y en el caso de la izquierda, un puntero apunta a una BB y esa BB tiene izquierda y derecha apuntando a null. ¿No? ¿Cómo? Repetímelo. Porque empezaste bien y después me perdí. Que no entendí el caso de, no entendí el caso de la izquierda. Más fácil. No entendí El el caso caso de la izquierda, ¿cómo haces un árbol vacío acá? Sí. Creas esto y haces que esto apunte a null. ¿Por qué? Porque la raíz es nula. Es un árbol con tamaño 0. No tiene raíz. ¿Cómo acá haces lo mismo? Bueno, la raíz es nula. ¿Cuál es la raíz? Esta es la raíz. Listo. Esta es la raíz. Haces que la raíz sea nula. Es esto mismo. Está Sí. joya. ¿Joya? Dale. Joya. Fíjense que esto que está acá no es más que esto que está acá. Sí, es lo mismo. Es la misma estructura. Me estoy salteando esta estructura. Simplemente por eso tenemos estas cosas raras. Y por esto, generalmente, esto no lo hacemos en la materia. ¿Sí? Porque es raro y, bueno, no sé. Pero es puramente recursivo y es más fácil de implementar en clase. Y aparte, conceptualmente la implementación va a ser la misma. Vayamos a una operación fácil, que es la de buscar. La de buscar creo que es la más sencilla. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para buscar recursivamente cosas en un árbol? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era el algoritmo de buscar algo en un árbol binario? Son tres simples pasos. ¿Cómo buscamos algo acá en el árbol? Empiezo por la raíz y ¿qué hago? ¿Hay algún orden específico? Podemos elegir el que queramos. O sea, el ¿Perdón? orden, pre-order, eso. ¿Perdón? Felipe, ¿cómo me estás diciendo? ¿Lo tiene que pedir? ¿Pedir qué? No hay que pedir nada. Escúchame, vos estás hablando de un recorrido. Yo no estoy hablando de un recorrido. Estoy hablando de buscar. El orden de los elementos en el árbol me lo da el comparador. ¿Sí? O sea, acá no me importa cómo están metidos los elementos. Están metidos según el comparador. Yo te iba a Entonces, hacer una sí. consulta. ¿El comparador en las tres funciones iba a ser el mismo? Porque pensé que buscar iba a ser distinto al de insertar. ¿El comparador qué? ¿La función comparador iba a ser la misma para insertar, buscar y quitar? Es el mismo comparador. Sí. Ah, pensé que iba a ser distinto. No, ¿por qué? Perdón. El comparador lo único que hace es compara dos elementos, nada más. Es siempre el mismo. No La, sé, la funcionalidad es la misma. pensé que para buscar el comparador tenía que ver si eran iguales y para insertar solamente No, no te verificar si uno sirve era que te mayor que diga el si otro. son iguales. ¿Por qué? Porque, como dijo ahí Manuel, dice, comparo con la raíz y sigo hasta que lo encuentre o llegue hasta el final de su árbol. Está bien, comparás con la raíz, decís, bueno, este elemento no es el que estabas buscando. ¿Para dónde vas? ¿Para la izquierda o para la derecha? Ah, Tenés que saber si el elemento que estás buscando es menor o mayor. Si es menor vas a la izquierda, si es mayor vas a la derecha. Si el comparador no te da esa información, no tenés forma de continuar. ¿Sí? entonces todo hago con eso. Vale, gracias. Entonces, básicamente es lo que dijeron ahí, es, yo tengo la raíz, que básicamente esta es la raíz, ¿no? El caso más fácil, ¿cuál es? Y mirá, si la raíz es nula, no puedo buscar nada. Dale. Si la raíz es nula, no encontré nada, devuelvo null. Eso se los regalo, es gratis. Y ahora lo que voy a hacer es eso, voy a buscar el elemento que estoy buscando. ¿Es mayor o menor al que está en la raíz? ¿Sí? Entonces,
comparación igual a comparador del elemento con el elemento que está en la raíz. Entonces, ¿cómo es este elemento en comparación con el que está en la raíz? ¿Es igual? Si es igual, devuelvo el elemento, ¿no? Ya está, ya lo encontré. Fácil. Si no, ¿qué hago? Si es menor, por ejemplo, ¿qué hago? Para la izquierda. Bueno, ¿cómo busco del lado izquierdo? Raíz igual a raíz izquierda. Buscar el del lado izquierdo. Literalmente buscamos el lado izquierdo. Comparador. Listo. Y ya está. Le digo, buscar el lado derecho, buscar el lado izquierdo. ¿Sí? Y si no, buscar el lado derecho. Y esa es toda la búsqueda. La búsqueda de un árbol binario es como... Es una búsqueda Consulta, binaria. y si llega al final, tipo, él mismo se va a encargar de subir. Si llega al final, si llegas al final, por ejemplo, te dicen, estás en el nodo hoja, ¿sí? Sí, Y a la derecha de una hoja, ¿qué hay? Null, ¿no? sí. Y a la izquierda, ¿qué hay? También También. null. Entonces va a venir acá, va a decir buscar, con raíz, null, devuelve. Ah, listo. Entonces devuelve null. Y ya está. No lo encontró. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Se puede hacer de forma iterativa? Por supuesto que sí se puede hacer de forma iterativa. Y como ven, en este caso, como es recursivo de cola, si quieren, porque la última operación que hace es la llamada, es muy fácil, ¿no? Porque dijimos que cuando es recursivo de cola, como dijo el compañero, bueno, volvés a buscar. Me dicen, sí, vuelvo a buscar. Fíjense que cuando una función es recursiva de cola, yo lo que les dije es, esto es equivalente a reemplazar estas variables y volver a empezar. Esto es completamente equivalente a, y no hagan esto, es completamente equivalente a, pero no hagan esto. ¿Sí? Yo acá lo que le estoy diciendo es, cuando llames a la función, raíz va a ser raíz izquierda. Entonces, como me dijo alguien ahí, raíz igual a raíz izquierda. Izquierda. Y después el elemento sigue siendo elemento, comparador sigue siendo comparador. No hagamos la llamada. Y en vez de la llamada, volvamos a empezar desde el inicio. El inicio. ¿Sí? Entonces esto es como hacer volver al inicio. Inicio. ¿Sí? Entonces cuando una función es recursiva de cola, el compilador puede reemplazar la llamada por esto. Entonces es como que se llama una sola función. ¿Sí? Es como no hago n llamadas recursivas a funciones, no llamo n funciones, no ocupo el stack con todos esos stack frames, sino que reutilizo, reemplazo los valores del stack frame y vuelvo al inicio. ¿Sí? GoTo es una función, es una función. Estructura de control tampoco. Es una directiva que le dice, che, cuando llegues acá, volvé a la etiqueta que yo te dije, la etiqueta es esta. Entonces salta el código hasta acá arriba. ¿Sí? Vuelve a empezar. Tremendo. Bueno, por eso les digo, no hagan esto, esto es lo que intentamos que no hagan porque pretendemos que aprendan programación estructurada y no programación no estructurada. Pero de nuevo, la optimización de cola que se hace cuando la función es recursiva de cola es esto, ¿sí? Volver al principio. ¿Está bien? Sí, no sé si es loquísimo, así se programaba, digamos, cuando no existía la programación estructurada, se hacía GoTo, digamos, no existían los for, los while, no existían esas estructuras de control, no se habían ideado todavía. Entonces, ¿cómo se hace un while? Bueno, haces ciertas cosas y después, si una condición no se cumple, haces un salto y volvés a empezar. Sí, es básicamente esto. Es lo más básico de lo más básico. De nuevo, esto es
lo que sucedería si el compilador hiciera la optimización. Acá en este caso no lo hace. Porque C, digamos, no pide que la hagas. Y ya está, ¿sí? Ahí está. ¿No existían los for? No. Bueno, podemos meter varios memes ahí en el chat, podría mandarles, pero no importa en este momento. Entonces, como ven, el buscar es trivial, ¿no? De forma recursiva es como, che, sale gratis, ¿no? Y no es más que nada, no es ni más ni menos que lo que les explicamos en clase. Y es lo que me dijeron ustedes. ¿Qué hago? Agarro la raíz, comparo el elemento con el que está en la raíz. Me fijo, si es igual, ya devuelvo ese. Si es menor, busco del lado izquierdo, y si es mayor, busco el lado derecho. ¿Sí? Es literal, el código me dice lo que les dije en clases. Ese es el algoritmo. ¿Sí? Es eso. ¿Alguna duda con el buscar? Tengo una duda con ese código más que con el buscar. No veo en qué momento te devuelve el elemento y no null. Return, ¿cómo? Ah, Claro, o sea, si llega al nodo final, sí. significa que es null, siempre va a ser null, digamos. No, siempre El no va a tema ser null. Si vos llegás al caso donde la comparación te da que es igual, devolvés el elemento. Ah, claro, ahí está. Pero bueno, perfecto. Eso era mi duda. Bien. Bueno, como ven, el buscar es muy sencillo. Insertar. ¿Cómo funcionaba el insertar? Funciona de una forma parecida, que nosotros le decíamos, bueno, empezás por la raíz y vas bajando para la derecha y para la izquierda. ¿Funcionaba parecido o no? Sí. Hay cierto parecido con esto, ¿no? Porque vamos a comparar y vamos a ir bajando para la izquierda o para la derecha según corresponda. O sea que se va a parecer mucho. ¿Eh? Mucho. Pero va a haber una diferencia. Principalmente una diferencia. Va a haber más de una diferencia. ¿Sí? ¿Por dónde arrancamos? ¿Me interesa que el elemento sea igual al que estoy insertando? Acá hagamos una suposición. Hagamos de cuenta que... Suposición. Se admiten elementos repetidos y se almacenan menores e iguales del lado izquierdo. ¿Sí? Simplemente una suposición. Pueden haberlo hecho del lado derecho si quieren, sí. ¿Podrían haber dicho no se admiten elementos repetidos? También, es otra posible implementación. Cada implementación hace lo que quiere. ¿Sí? Puede haber otra implementación que diga, bueno, lo que voy a hacer en realidad es voy a guardar elemento y un contador. ¿Sí? Y si el elemento lo almaceno, el contador es 1, y si se repite, le aumento el contador y no vuelvo a almacenarlo. ¿Sí? De nuevo, eso depende de cada implementación. En esta implementación yo digo, elementos repetidos no me importa, se almacena igual del lado izquierdo. ¿Sí? ¿No lo degenera? ¿Degenerar cómo? No, no pasa nada. Si tu preocupación es, ¿esto va a seguir funcionando? Sí, obvio, funciona. Despreocúpate. Después, bueno, tenés un problema a solucionar en la búsqueda, ¿no? Porque la búsqueda, si vos tenés elementos iguales, elementos repetidos, y vos vas a buscar un elemento, cuando encuentres el primer elemento que te interesa, lo devolvés. Pero quizás había más elementos que se le parecían del lado izquierdo. ¿Te interesa? No sé, lo hubieses pensado antes, amigo. Pero de nuevo, para el motivo de esta clase y esta materia, supongamos que se pueden y no hay ningún problema. Como todo en la vida, ¿sí? Ustedes en algún momento van a tener que tomar decisiones y van a decir, che, quiero o no quiero almacenar elementos repetidos. Estas son las ventajas, estas son las desventajas, y todo esto es lo que voy a tener que considerar en cada caso. ¿Sí? En este caso yo digo, los repetidos no me molestan, los dejo ahí, y al buscar voy a devolver el primero que encuentre que es igual. ¿Sí? No me jode. Entonces, insertar. Lo que decíamos era que yo iba a comparar el elemento. No me interesa si el elemento es igual. Dije que si es menor o igual va a ir del lado izquierdo. ¿Sí? Y acá sí estamos, como dice el compañero antes, che, yo no veo dónde está la inserción realmente. Porque lo único que estoy haciendo es bajando por el árbol. ¿Sí?
O sea, yo tengo un árbol. Acá, venía con un elemento. Vengo al árbol, me fijo, ¿el elemento es mayor o menor? No, es menor que este. Bueno, vengo acá del lado izquierdo. Y vengo a este nodo y digo, el elemento que estoy intentando insertar es mayor que el que está almacenado acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a la derecha. Y me encuentro con que en la derecha hay un null. ¿Qué significa que acá a la derecha de este haya un null? Que tenés que insertar ahí. Que el nuevo nodo tendría que estar acá, ¿no? El nodo que querés insertar debería ir del lado derecho. ¿Por qué? Porque el elemento es mayor al último que comparaste. ¿Sí? ¿Te interesa que la raíz izquierda o derecha sea null? Es lo que justamente estábamos hablando ahora. ¿A vos qué te parece? ¿Me interesa? Y si me interesa, ¿cómo pongo esa condición? ¿Cómo hago yo para que pase esto? ¿Qué cambiaré en el código para realmente insertar el elemento? Y darle Sería raíz al derecha árbol. igual null, ¿así? Y lo mismo con izquierda. ¿Dónde pongo Ah, eso? no. Y arriba. Ah, no, no. Creo que debajo de comparación. No sé qué querés que haga. ¿Que lo ponga en null? Pongo raíz No, no, no. derecha Preguntar si igual a... si estás en if comparación menor o igual a 0. Ujú. Y ahí preguntas si la raíz izquierda sería. Creo que veo para dónde quieren ir. Supongo que vos lo que me decís es... Si raíz izquierda es igual a null, hago algo acá. Y si no, Sí. sigo insertando del lado izquierdo. Algo así. Ujú, sí, sí. Ok. Igual hay una cosa más que arreglar acá, pero... ¿Y acá cómo insertarían? ¿Qué hacemos? Hacemos raíz izquierda igual a qué? Malloc de un nuevo nodo o un calloc. Un sizeof abb. Y raíz izquierda elemento igual a elemento, algo así. Sí. Bien, vamos a sacar los returns por ahora. Porque en realidad lo que yo quiero que devuelva esto es el ABB. Que de hecho creo que en el TP es lo mismo, ¿no? El insertar devuelve el mismo ABB, ¿no? Creo que sí. No devuelve el elemento insertado, si mal no recuerdo. Bien, y entonces para el caso derecho hacemos lo mismo. Algo así. Insertar. Derecho. Algo así. Sí. Perfecto. Esto puede funcionar y... ¿Puede funcionar? Creo que sí, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo así por ahora. Después lo vamos a cambiar. Vamos a hacer un destruir. Y después vamos a modificar el interactivo para que funcione con esto y vamos verificando si estamos muy lejos o no. ¿Cómo destruir? Bueno, hagamos así. Dejémoslo mal. Y de hecho después debaguémoslo con Vagrant. Dejémoslo así. Esto está mal, pero no importa. Dejémoslo así. ¿Qué teníamos en el árbol interactivo? Interactivo. ¿Mostrar abb.h no existe? Sí, aquí está. Ah, porque incluye... Está bien, necesito el abb.h porque necesito la interfaz. Creemos una abb.h con estas funciones que yo le puse acá. abb.h, por favor. ¿Está? Con todo esto. La estructura la podría dejar acá. Sí, vamos a dejarlo ahí. Buscar.
insertar, destruir. Ahí está. Entonces ya que pusimos la estructura acá, saquémosla de acá. Ahí está. Creo que ahí estamos. Y acá hacemos un include abb.h. ¿Qué más tenemos que modificar? Bueno, acá ya tenemos el abb.h. abb-t lo tenemos. También le pusimos el mismo nombre. Acá, ¿qué me falta? Bueno, la estructura.h no la tenemos porque puse la estructura en el punto .h. Ya está. Abb elemento. Claro, no tengo nodo. Bueno, esto voy a tener que modificarlo un poco. Pero miremos cómo usa el abb. Abb crear, esto está bien. Abb insertar. ¿Dónde se llama insertar? Ah, abb igual a abb insertar. Acá creo que no hay que cambiar nada. Comparar. Mira vos. Ah, estaba preparado para esta forma de hacer el abb. Creo que me lo copié otro cuatrimestre, yo no lo bajé de la página. Dije, bueno. Abb destruir, bueno, no importa. Entonces tengo que adaptar esta parte. Formatear int. ¿Esto de dónde salió? Esto recibe un nodo. Mostrar abb. Ya vamos, estamos viendo. Está bien, acá cambian las cosas porque esto no es un nodo. Bien, pero básicamente usé los mismos nombres, así que como les dije antes, nosotros en vez de tener esta estructura principal y después acceder a los nodos, tenemos el nodo directamente, ¿sí? Entonces esto sería el abb. Así que izquierda a derecha debería ser lo mismo. Raíz, bueno, esto no existe. Esto directamente sería el abb mismo. Porque el abb justamente es la raíz. Esto no debería modificarse. Esto está bien. Y acá lo mismo. Me llega un nodo y esto es un abb. Creo que más o menos debería funcionar. Me da un poco de desconfianza, pero no importa. Miremos a ver si compila. Total. ¿Qué puede pasar? Que no compile. Que abb quitar no esté definido. Bueno, está bien, porque no lo definimos. Abb quitar, vamos a dejar una función vacía. Vamos a intentar compilar esto de nuevo. Compila y corre. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a intentar insertar, por ejemplo, el número 10. Insertamos el 10 y no se inserta nada. Insertamos el 11 y no se inserta nada. Bueno, algo no está funcionando. Salimos. ¿Salir a con Q? Sí. Estamos perdiendo memoria. Empecemos por eso que es lo más fácil. ¿Dónde estamos perdiendo memoria? Esto es obvio dónde estamos perdiendo memoria. Pero ¿dónde estamos perdiendo memoria? Cuando vas creando. Ah, no, cuando vas insertando. Sería, ¿no? Este, ¿no? ¿O no? ¿No? No Claro, liberamos hiciste nada. dos calocs al insertar y no los liberaste. ¿Saben qué? Antes de eso, pensemos lo siguiente. Pensemos por qué no se están insertando las cosas. Inicialmente yo creo el árbol. ¿Y qué tengo en memoria? ¿Qué habíamos dicho que tengo en memoria? Tengo null, ¿no? El usuario tiene un puntero a null. Ese sería el árbol vacío. ¿Estamos bien ahí? ¿Y qué va a pasar cuando el usuario quiera insertar y diga raíz null, no inserta nada? ¿Cómo hacemos para salir de ese árbol vacío y decir, bueno, insertemos? Esto es lo que me habían preguntado antes. ¿Te interesa este chequeo? Sí, me interesa. Si el árbol es null, significa que es un árbol vacío, ¿no? ¿Tenemos que hacer algo?
Que el elemento ese primero que te pasa hacia la raíz sería. Hagamos eso. Hagamos abb-t raíz es igual a calloc. Raíz elemento igual a elemento y devolvemos la raíz. Ahora sí, supongo que quizás funciona. Quizás. Bien, ahora por lo menos me mostró el 10 y si inserto el 15, se inserta a la derecha y el 17 a la derecha y el 2 a la izquierda y el 3 y el 1. Parece que nuestro insertar por lo menos funciona. ¿Sí? Ahora sí podemos ver, si quieren, qué pasa cuando yo salgo. Sigo perdiendo memoria, ¿sí? ¿Pero por qué pierdo memoria? ¿Por qué pierdo memoria? Cuando destruí no tendrías que recorrer el árbol. Tengo y que recorrer el árbol y destruir todo lo que inserté. Correcto. Entonces, lo que debería hacer es... Vamos a primero modificar el makefile para que corra Valgrind con... No sé por qué no tiene los flags. Flags. Así podemos ver que realmente vienen de ahí, porque seguramente hay un par que vienen de otro lugar. Pues son los números que inserto. 1, más 2, más 3, más 4. Salgo. ¿Sí? Entonces, estos no. Acá. En ABB insertar, sí estoy perdiendo memoria de ABB insertar, ¿sí? Hay otros que no, pero bueno, esos dependen del programa de ABB interactivo, esos no se preocupen. Estos sí, preocúpense, estos son del ABB insertar, ¿sí? Entonces, está bien. Entonces, cuando yo destruyo el árbol, quiero destruir el árbol y todos los elementos almacenados. ¿Cómo hacemos eso? Free ABB, está bien, pero ¿qué más? Y vamos a... perdón, ahí levantaron la mano y yo le... Yo me perdí un cachito antes de la modificación que hicimos si el árbol era null de entrada. Claro, si el árbol es null, es un árbol vacío, no tenés nada. Entonces directamente creas la raíz y devolves. Ok, ahora sí. ¿Cómo destruimos entonces? Está bien, yo libero el nodo, pero el nodo podía tener izquierdo y derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a destruir de izquierda y destruir de derecha. Y el caso base va a ser cuando es una hoja, o sea, cuando tiene dos null, o sea, en izquierda y en derecha. Entonces ahí se autodestruye. Algo así. No va a funcionar. Está bien la idea, pero no va a funcionar. Porque faltan los nodos hijos, supongo. No va a funcionar por otro motivo. No va a funcionar porque si se hace un nodo que no es hoja, pero que tiene izquierdo y no tiene derecho, cuando llegues al derecho va a ser null, y cuando quieras fijarse si ese tiene derecho, eso también va a ser null. Entonces tienes que agregar una verificación más. La forma más fácil es decir, si ABB es null, no hagas nada. Y si no, ahí sí, haces lo que vos querés hacer, que es ABB destruir, que está bien eso. Destruís el izquierdo y destruís el árbol derecho, ¿sí? Porque son árboles en definitiva, y después liberas el árbol, ¿sí? Entonces con eso sí, si yo inserto el 15, el 20, el 10, eso no era un, bueno, pongamos que eso era un 10, ahí está, y ahora salgo, ya está, ¿sí? Ahora estoy perdiendo memoria, pero en el main, digamos, esto es otra cosa, se están perdiendo estos números porque no implementé el destruir todo, implementé solamente el que destruye el árbol y no el que destruye los elementos. Eso es una función que tenían que implementar ustedes y que de hecho yo vi que estaba acá abajo, que está comentada, ¿sí? O sea, básicamente se está destruyendo el árbol, los números que están insertados quedan vivos, no se están destruyendo con este destructor de elementos. Pero bueno, eso es fácil, lo pueden implementar ustedes. Pero por lo menos se está destruyendo todo el árbol. Sí, Martín. Yo me respondí solo. Te iba a preguntar Genial. cómo destruyes como hasta el final, pero dijiste que lo hacer con la función ABB destruir, así que no dije nada. Ujú. Claro, porque el problema es que quedan los elementos insertados, ¿sí? Bien, ¿qué más? Nos quedaría el quitar. Bueno, el buscar. Tendríamos que probar si el buscar funciona. Probemos si el buscar funciona.
Insertemos el 10, insertemos el 4, insertemos el 20, 25, 5, 15, 11, 18 y no sé, el 1. Y si yo digo, por ejemplo, buscar, creo que era... ¿Cómo era buscar? Ese era. M, no, M, muestra el árbol. Ah, signo. Busquemos el 11, por ejemplo. Me dice, el 11 existe. Busquemos el 2. El 2 no existe. ¿Sí? Me parece que la búsqueda está funcionando. Buscamos el 25, existe. Buscamos el 20, existe. Buscamos el 10, existe. Buscamos el 0. Bueno, el 0, claro, los números tienen que ser mayores a 0 para esta implementación, me parece. Está bien. Desde 1.99 decía. De 1.99, tienes razón, sí, ahí está. Entonces está bien, funciona. Los que están los encuentran, los que no están no los encuentran, ¿sí? Bien. ¿Cómo usamos ese interactivo? Ahí justamente acá al principio le dice más para insertar, menos para eliminar, sin interrogación para buscar, M para mostrar el árbol y Q para salir. ¿Sí? Entonces M muestra, si yo borro la pantalla y aprieto M, me muestra el árbol. Encontrarlo, lo encuentran en la página, ya alguien lo había pedido en Discord. Yo básicamente lo que hice fue adaptarlo para esta versión. Y es básicamente reemplazar las llamadas por las que corresponden y modificar esto, ¿no? Modificar que la estructura esta tenía una raíz, un objeto, un primer nodo que es distinto a los demás, ¿sí? Y esta no. Entonces tuve que adaptar eso nada más. Pero vi que había gente, un par de personas en Discord ya lo están usando, así que funciona. ¿Felipe? O sea, el makefile que ya descargamos con el TP viene con esto o lo tenemos que implementar nosotros. Eso no entendí. No, esto está en la página. Vas a la página, a la parte de material, ABB, y hay una parte que dice ABB interactivo. Ah, bien, bien, genial, genial. Y lo que tiene adentro de ABB interactivo es el interactivo.c, makefile, ABB.h y ABB.c. Tiene estas cosas. Entonces vos metes tu .c y tu .h ahí, compilás y debería funcionar. Chao, chao, chao. Listo. A mí me pasa y a un compañero que se buguea si insertás varios elementos. No se buguea, ¿cómo se buguea? No lo empieza a mostrar raro, ya les contesté. Vamos. No es un problema del programa, es un problema de usted. No, es un problema de que sí, si hago esto, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. No es que se rompe el programa, es que básicamente la consola ve una línea muy larga y la pone en varias líneas. Entonces, si yo achico la consola, ¿ves? Me lo muestra bien. El problema es que la consola lo muestra, lo parte, ¿sí? Pero funcionar, funciona. Es un tema de visualización nada más. Tema de que la consola dice, no, la línea es muy larga, la parto. Profe, ¿te gustaría volver a la función que vos hiciste para destruir? Por favor. Pregunta muy, creo que me burro. Vos sabrás que primero izquierda, después derecha, y cuando te fijas que no hay ni izquierda ni derecha, sacás el nodo y volvés. O sea, como que solito vuelve. ¿No? ¿Me explico la pregunta? No. Hay Ponele, una, yo tengo pará, un árbol capaz que esto que responde. Dale. Los algoritmos recursivos ustedes los tienen que pensar de la siguiente forma. Si ustedes tienen una estructura recursiva o lo que sea, ustedes lo que tienen que pensar es que, de hecho era una de las definiciones que usamos para recursividad, un problema recursivo es un problema cuyas partes son similares al problema original pero más chicas, ¿sí? Versiones más chicas, pero es el mismo problema. Si yo tengo un árbol, ¿tengo árboles dibujados de cuatrimestres? Seguramente sí. O quizás no. Sí, acá había árboles.
Acá, por ejemplo, tengo este árbol. ¿Sí? Tengo este árbol. Mejor este. Fíjate que el problema ¿cuál es? Yo tengo un nodo que tiene izquierda o derecha. ¿Sí? Entonces, el 6 es un árbol que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿Sí? El 2 es un árbol que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. El 4 es un árbol que tiene un hijo izquierdo y en este caso no tiene hijo derecho. ¿Sí? Pero lo importante es que el problema es siempre el mismo. Entonces, si volvemos... ¿Dónde está? Me fui muy lejos. Si volvemos por acá y yo uso este árbol, lo único que tengo que hacer yo para resolver mi problema es saber solucionar el problema para una parte del problema. ¿Por qué? Porque todo el resto se resuelve igual. Entonces, si yo supongo que tengo solamente esto, si vos te dan para destruir esto, ¿no? Te dan esto solo. Dicen, bueno, tenés el puntero al 6. ¿Cómo haces para destruir esta cosa completa? Destruís el 6, el hijo izquierdo y el hijo derecho, ¿no? Y con eso te asegurás de que se destruyó todo. Hasta ahí creo que está todo bien, ¿no? ¿O no? ¿No? Sí, entiendo. Destruyo la izquierda, destruyo la derecha y destruyo el elemento, listo, destruí todo lo que había. Ahora, si volvemos a la realidad, me decís, che, pero pará, el 2 podía tener hijo izquierdo y hijo derecho, ¿no? Y de hecho tiene. Está bien, pero si vos agarrás este problema, vas a ver que este problema es el mismo problema que tenías antes, ¿no? Tenés un elemento y ese elemento tiene un izquierdo y tiene un derecho. ¿Y cómo destruís esto? Bueno, destruyo el izquierdo, destruyo el derecho y después destruyo el padre. Destruyo el elemento, ¿sí? Entonces, el algoritmo, digamos, la solución es la misma para este que para este. Este árbol que está acá, este arbolito, es el hijo izquierdo del 6. ¿Pero te importa? No. A vos lo que te importa es que vos tenés un algoritmo que sabe destruir este nodo, ¿sí? Sabe destruir completo este nodo. Entonces, si vos tenés un algoritmo que sabe destruir este nodo, lo único que tenés que hacer es, en vez de borrar izquierda y borrar derecha, es aplicar ese mismo algoritmo a la izquierda y a la derecha, que es exactamente lo que estamos haciendo, ¿sí? Yo sé que destruir, eso, mira, si te lo pongo de forma en código sería así. Yo sé que para destruir esto tendría que hacer free del nodo izquierdo y free del nodo derecho, ¿sí? Si yo hago esto, yo sé que destruí mi nodo izquierdo, mi nodo derecho y destruí el nodo donde estoy parado, ¿sí? Ahora, yo sé que mi nodo izquierdo y el nodo derecho podían, potencialmente, tener una estructura, tienen la misma estructura, pero podrían tener nodo izquierdo y nodo derecho, ¿sí? Entonces, en vez de decir directamente liberarlo, le digo, aplica el mismo algoritmo. Aplica el mismo algoritmo a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Y es básicamente eso. Aplicar el mismo algoritmo es llamada a, en vez de free, a abb destruir, ¿sí? Entonces, recursivamente se va a ir aplicando la misma solución a cada uno de los elementos y se va a terminar aplicando a todos los nodos. No sé si eso responde la pregunta, pero si no, volví a preguntarme y vuelvo a contestar. Otra cosa. No, se responde perfecta. Tipo, se Dale. entendió. Pero me surgió otra. Dale. Si yo, o sea, yo con ese ejemplo, Ujú. recursivamente borró el nodo original. O sea, no tuviste, o sea, porque en el TP sí. vos tenés, es decir, vos tenés en el TP como una cosa que es a nodo original. Tipo tenés, no creo que tenés abierta. Tenés nodo ABB y ABB. Tipo el árbol en sí y los nodos. Lo que tienen ustedes es esto, sí, es distinto a lo que estoy trabajando yo, que es esto. Yo lo que estoy destruyendo es esto, que para el TP sería esta parte. Sí, entonces tendría que haber una función, como un free más de, de ABB, o sea, del árbol original, ¿no? Sí y no. Sí, tiene que haber un free Yo me más, ¿por olvidé lo que qué? estoy borrando. Porque tenés razón que tenés que borrar esto. Tenés razón, Sí. tiene que haber un free más. Eso sí. Ajá. Pero no va a estar acá. O no va a tener esta forma. No, obvio, está afuera, está afuera. Porque de nuevo, Sí, esta sí, obvio. función se encarga de destruir nodos con izquierda y con derecha. Lo que estamos queriendo destruir va a estar a un nivel más arriba.
Entonces, esto podría ser una ABB destruir nodos, ¿sí? Y acá le pasan los nodos. Pero además de esto, además de destruir los nodos, empezando por el raíz, tenés que destruir la estructura original, sí. Sí, está, joya. Perfecto, gracias. De nada. De hecho, ya que estamos, y nos queda algo de tiempo, cuando hablaron de los recorridos, ¿sí? Los recorridos es lo mismo. Es exactamente lo que acabo de hacer. Supongamos que esto es, no sé, inorden. Creo que se pasa como un enum, es lo mismo, para mi caso. Y quiero recorrer con la función... Esto creo que era... Devolvió un booleano, ¿no? Y era una f que te tomaba un elemento y un auxiliar. Creo que era así. O muy parecido. ¿No? ¿Sí? std bool, ¿tiene esto o no? std bool. Entonces, si yo quiero implementar esto, y básicamente, ¿qué quiero hacer? Quiero aplicar la función de manera inorden a los elementos. O quiero aplicar la función a los elementos de manera inorden. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera hacer esto acá, ¿cómo se aplicaría? Se aplicaría la función al nodo 1, 2, 3, 4, 6, 8. Si ven cómo es esto, es un poco lo que les contaba antes del backtracking, ¿no? Yo vengo al 2, pero no quiero recorrer el 2, quiero recorrer el 1 primero. Y después tengo que volver al 2, y después tengo que bajar al 4, y bajar al 3, y después subir al 4, subir al 2, pasar al 6, y volver al 8. Sí, tengo que hacer todo ese recorrido. La pregunta esa de cómo vuelvo para atrás, bueno, en realidad no volvés para atrás, el algoritmo vuelve solo. Hagámoslo primero ignorando el bool. ¿Cómo sería esto? Es, bueno, yo quiero aplicar mi función a la izquierda. Es lo mismo que les decía antes, ¿no? Piénsenlo como esto. Si yo tengo esto, ¿cómo hago un recorrido en orden de esto? Bueno, primero muestro el de la izquierda. Aplico la función f de ABB izquierda elemento auxiliar. Después, no. Después lo aplico al elemento y después lo aplico al de la derecha. ¿Sí? Ahora, si hago esto, lo que estaría haciendo, estaría mostrando solamente la raíz hijo izquierdo, hijo derecho, nada más. Pero yo sé que el izquierdo y el derecho tienen la misma estructura, la misma forma, y por lo tanto tengo que aplicar el mismo criterio, ¿sí? Que es recorrer izquierdo y después el elemento y después el derecho. Entonces, básicamente, hacemos lo mismo. ¿Sí? Hacemos el mismo algoritmo a la izquierda con la función. Los elementos es el izquierdo. ¿Sí? Y lo mismo con el derecho. ¿Sí? ¿Está bien? En principio, el recorrido en orden sería este, por supuesto que falta condición de corte. ¿Cuál sería la condición de corte? Porque si no, esto no termina nunca. Hoja. Que sea una hoja y ¿Cómo sé que estoy en una hoja? que izquierda y derecha son null. ¿Y qué pasa si estoy en una hoja? ¿Tengo que hacer solamente esto? ¿Y estos dos no? Claro, debería ser que si... Te complicas mucho. Lo que vamos a hacer es decir, si ABB es null, Lo pido. ya está. ¿Sí? No hacemos nada. Entonces es más fácil, porque una vez que llegué a null, yo ya sé que me pasé, salí del árbol, no hago nada, digo, ya está cero. El tema de cómo contabilizarlos y eso, ahora lo vemos. Pero básicamente esta sería la idea. ¿Sí? Ahora, estamos ignorando una parte importante, que ¿cuál es? ¿Cuál es? El retorno, eso sí, yo dije que lo voy a ignorar. De hecho, es lo que voy a decir. Pero
Lo voy a ignorar por ahora. Pero ¿qué es la otra cosa importante que estamos ignorando? ¿Qué estamos ignorando específicamente? ¿Qué es? Lo que vuelve ese. ¿Ir o no? Este booleano me iba a decir si tengo que seguir recorriendo o no, ¿no? O sea que si esto es false, tengo que dejar de recorrer. ¿Y qué hago? ¿Hago acá salgo acá? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué hago? Depende de la especificación. O sea, si te No, dice- es la del TP. El TP dice que se va a recorrer los elementos de manera inorden y cuando f devuelva false, creo que es, deja de iterar. Entonces, si este elemento me dio false, yo no quiero seguir recorriendo los demás, ¿no? Acá voy a poner 0 por ahora, para que no se queje el compilador, pero después hacemos lo del contador, pues lo hacemos. Entonces, ¿qué hago? ¿Está bien esto? Si yo digo esto, ¿esto deja de recorrer o no deja de recorrer? Sigue recorriendo, puede ser. No, no. ¿Qué pasa si yo tengo una función que, por ejemplo, dice... La función f que me pasaron simplemente muestra el elemento por pantalla y devuelve false si el elemento es igual a 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo aplico mi algoritmo, ¿sí? Mi algoritmo dice, bueno, empezando por acá, anda a la izquierda y aplica tu algoritmo. Entonces, aplico el algoritmo acá y el algoritmo dice, empezando por acá, anda a la izquierda y aplica el algoritmo. Y entonces estoy en el 1. Y estoy en el 1 y ¿qué hago? Voy a la izquierda y aplico el algoritmo. El algoritmo me dice que esto es null. Si esto es null, no hago nada y salgo. ¿Sí? Vuelvo al 1. Entonces yo ya fui para la izquierda, estaría acá. Llama a la función con el elemento, llamo con el elemento 1. Me dice, ¿es falso o no? No es falso. Bueno, sigue. Va a llamar a la derecha, le va a decir, hago con cada elemento en orden derecho. Va a venir acá, dice null, sí, vuelve. ¿Sí? Y devuelve 0. Y acá está la vuelta para atrás. Cuando este devuelve 0, ¿qué va a pasar? Este que está acá, estaba esperando acá, ¿no? Había llamado del lado izquierdo. 2 llamó a la función del lado izquierdo. Está esperando que termine. Terminó. Va a llamar la función con 2. Viene acá, llama a la función con 2. Le dice es falso. Y sale, no llama al lado derecho. ¿Sí? Está bien. Entonces con el 4 no se va a llamar nunca. ¿Pero qué pasó? Esto va a volver. Y el 6 había llamado al lado izquierdo. O sea, estaba acá esperando. Volvió. Va a aplicar la función. ¿No? O sea, ya está mal. No estoy cortando la iteración. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Lo podrías repetir? Uf, ¿todo eso? Sí, puedo. Vamos así. Borremos las flechas pedorras estas. Y hagamos de cuenta que yo soy una memoria. Y en la memoria voy a guardar, por ejemplo, recorrer en orden del 6. ¿Sí? Yo estoy invocando a recorrer en orden del 6. Recorrer en orden del 6, ¿qué es lo que va a hacer? Recorrer en orden del 6 va a fijarse, va a ser recorrer en orden del 2, ¿no? Porque es el primer paso que hace, recorre a la izquierda, ¿no? Viene acá y dice recorre a la izquierda. Es lo primero que hace. Y recorrer en orden del 2, ¿qué va a hacer? Y recorrer en orden del 2
si mi editor no se va a cualquier lugar, recorrer en orden del 2, va a empezar la función y va a decir recorrer en orden de 1, ¿no? Va para la izquierda. ¿Por qué? Porque es lo que le dijo el compilador, andar a recorrer en orden de 1. De hecho, si quieren, lo que podemos hacer, lo que hacemos otros cuatrimestres, quizás sea lo mejor. Puedo cambiar el tema. ¿Cómo para cambiar el tema? Ahí está. Para no tener que escribirlo, hagamos así. Vamos a hacer un debugging de esto. Tenemos un tema oscuro porque la verdad que... Ahí está, gracias. Bien, ahí está. Empezamos el algoritmo. El algoritmo lo vamos a empezar con esta raíz, ¿sí? Entonces, vamos a usar flechitas. Vamos a poner una flechita acá. Vamos a poner... Canta la variedad de flechas que tenemos, son todas iguales. Ahí está. Esta es la flecha. Voy a empezar a ejecutar mi algoritmo, ¿sí? La flecha me va a decir en qué línea estoy. Estoy ejecutando mi algoritmo. Voy a empezar acá, digo, che, estamos en el 6. El 6. ¿Es null? No, es más, pongámosle el 6 arriba de la flechita. 6. No, bueno, vení acá. ABB con cada elemento en orden. ¿Qué significa esto? Significa que tengo que llamar recursivamente la función con el nodo izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir otra flechita con el nodo izquierdo, que es 2, ¿sí? Y empieza a ejecutar la función. Y dice, ¿es nula? No. Bueno, anda al lado izquierdo. Bueno, vamos al lado izquierdo. Entonces se va a ejecutar otra función con 1, ¿sí? Viene, ¿es nulo? No. Bueno, anda del lado izquierdo. Ok. Viene otra función. A la izquierda del 1, ¿qué hay? Un null. Null. Ejecuta. Dice, ¿ABB es null? Sí. Devuelve null. Devuelve de 0. Devuelve 0. Y esta flechita, este contexto de ejecución, este stack frame, deja de existir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminó la ejecución. Cuando termina la ejecución del stack frame, ¿qué sucede? Se retoma el anterior, que es este. Este terminó con el lado izquierdo. Viene acá, aplica la función, muestra el 1 por pantalla. 1. ¿Devuelve false? No, porque dijimos que devolvía false con el 2. O sea, estamos bien. Viene acá y dice llamada del lado derecho. Del lado derecho, ahora va a aparecer una flecha. Va a empezar desde el principio. Y a la derecha del 1 que hay un null. ¿No? Entonces viene, ejecuta, dice, ¿es null? Sí, listo, volvé. Cuando volvemos, se retoma la ejecución del contexto anterior. El contexto anterior estaba acá. Va a la próxima línea, que es return, sale. ¿Sí? Acá está el volver para atrás, volví al 2. ¿Cómo volví al 2? Bueno, porque terminó, vuelve para atrás. ¿Sí? El contexto que quedó en suspensión ahí esperando que termine el 1, ahora retoma. Viene el 2, ejecuta acá, ejecuta la función. Acá en vez de 1, ahora imprime también el 2, pero devuelve false. Devuelve false, entonces lo que digo es return 0. ¿Sí? Sale de la función, retoma la ejecución de este. Y este estaba acá, pasa a la próxima línea. Invoca la función, imprime el 6. Y eso está mal, ¿no? Porque dijimos que el 2 devolvió false, no tengo que seguir. ¿Sí? ¿Se entendió ahora o no? ¿Sí? Bueno, y ahí está el volver hacia atrás, ¿sí? No es que vuelvo hacia atrás, sino que había un contexto de ejecución que estaba en espera a que todo termine, y cuando termina todo, se vuelve ese contexto. Ese es el volver hacia atrás. ¿Sí? Entonces, bueno, esta solución no funciona. ¿Cómo hacemos que esto funcione? Ha visto que este return solo no alcanza, ¿no?
Hay muchas formas de solucionarlo. Muchas. ¿Cuál se les ocurre? Yo haría que, por ejemplo, devuelva un -1 y ponga una condición de que si detecta el -1 corte y devuelva lo que tenga hasta ahora. Hay una parte que está bien y otra parte que no la entendí. Pero básicamente en vez de hacer eso te conviene acá meter un bool y decir, bueno, devolvé falso, no sigas. Entonces, cuando la función te da falso, sí, cuando la función te da falso, cortá, te da falso. Entonces, si hacemos esto, en este caso deja de iterar, en este caso sigue iterando porque nadie me dijo que corte. Y lo que habría que hacer es fijarme si yo acá invoqué la función. ¿Esto es falso? Si es falso, quiere decir que al de arriba, el 2 que terminó recién, me devolvió falso, entonces sigo volviendo falso, cortá. ¿Sí? Básicamente eso. Y acá lo mismo, acá en realidad directamente puedo devolver falso. Puedo devolver lo que haya devuelto esto. Si este devolvió true, se va a seguir iterando. Si devolvió false, no se va a seguir iterando de arriba. ¿Sí? Y ya con eso soluciona la condición de corte. ¿Sí? Cuando este devuelva falso, cuando este devuelva falso, ¿sí? Esto pudo haber venido desde acá o desde acá. Si este venía de acá, le dice, che, ¿me devolviste falso? Sí, bueno, devuelve falso también. Y esto de nuevo, esto pudo haber venido de acá o de acá. Si este devolvía falso, sigue devolviendo falso. ¿Sí? No va a pasar nunca a la línea 78. Y si estaba acá y devolvía falso, bueno, este va a devolver falso y lo mismo. ¿Un puntero a bool? No. También se puede hacer, sí. O sea, agregar un parámetro más acá que sea cortar. Sí, eso también lo he visto muchas veces, se puede hacer. Seguramente eso lo hagan con el contador, ¿sí? Porque ustedes necesitan saber cuántas veces se ejecuta la función. Entonces, cuántas veces, si llega hasta acá, básicamente se ejecutó la función. Así que, sí. Y con eso ya está, tienen resuelta esta parte. ¿Sí? Después, por supuesto, si quieren hacer inorden, es izquierda, elemento derecha. Si quieren hacer preorden, ¿cómo sería? Actual, izquierdo, derecha. Ahí, estaba muteado. Ahí. ¿Y posorden? Izquierda, derecha, actual. Bien. Creo que la forma más fácil de acordar, no sé si más fácil, pero una forma de acordarse de eso. Acá tengo este arbolito acá. Es no, izquierda, derecha. No sé si es fácil, ¿no? Pero ahí está. No me acuerdo si se los dije a ustedes o fue otros cuatrimestres. Inorden. Preorden. Postorden. Ustedes lo que tienen que pensar es que, bueno, inorden es ordenado. Preorden es que hay algo que está antes y postorden es algo que está después, ¿no? Tiene sentido, pre es antes y post después, ¿no? Y a lo que se refiere este in, pre, post es este de acá. El chaboncito este, el nodo. Entonces, ustedes siempre van a tener izquierda, nodo, derecha. ¿Sí? Ese es el orden natural, ¿sí? Izquierda, nodo, derecha. Está en orden. Y pre y post se refiere a dónde movemos este. ¿Sí? Entonces, en preorden lo que hacemos es movemos el nodo n, lo movemos a la izquierda. Si lo movemos a la izquierda, tenemos n y d.
Y en postorden nos movemos a la derecha. Si le movemos a la derecha tenemos I de N. ¿Sí? Es simplemente como para que se acuerden. In, pre, post. Bien. Entonces, si quieren implementar esto como... Pero en el presorder básicamente van a tener que reorganizar esto, van a tener que ver bien el tema de la condición, cómo lo manejan, pero básicamente la idea es la misma. ¿Sí? Para destruir, ¿qué tipo de recorrido usamos? ¿Y por qué? ¿Por qué usamos postorden? Por este, ¿no? No puedo destruir este y después acceder. Me interesa que se destruya al final. ¿Sí? Lo último que les voy a decir, porque no queda más tiempo, no vamos a hacer eliminar hoy, porque no queda tiempo, pero no es tan complicado. Pero lo último que quería hacer era arreglar esta atrocidad que hicimos acá. ¿Sí? Es feo lo que hicimos. Es muy feo. ¿Cómo lo hacemos más lindo? Fíjense el buscar, ¿sí? El buscar es lindo, ¿no? Es tipo... Si es igual, lo encontré, lo devuelvo. Si es izquierda, voy a la izquierda, derecha, voy a la derecha. Acá como que le metimos muchas condiciones. ¿Cómo hacemos para no tener que meter tantas condiciones? Y con eso les prometo que cerramos. No sería muy parecido al buscar porque, o sea, tenés que ir hasta ahí porque es donde debería estar y cuando sea null donde debería estar lo metés. Es exactamente eso. Es... No voy a fijarme esto. Ni voy a fijarme esto. No me voy a fijar si el derecho o el izquierdo son null. ¿Sí? Voy a ir y voy a decir insertar a la derecha, insertar a la izquierda. Entonces, cuando inserte a la izquierda, supongamos que digo insertar a la derecha. Y va a la derecha, y la derecha era null, ¿qué va a hacer? Va a crear una raíz nueva y la va a devolver. Y si la devuelve, ¿qué significa eso? Significa que raíz derecho va a ser igual a lo que me devuelva este, ¿no? Porque si este era nulo, va a crear uno nuevo, y el que lo devuelve me lo cuelgo como hijo derecho. Y acá lo mismo. ¿No? Y podemos sacar las llaves. No. Ahí, quería formatear. ¿Sí? Y ahí está. Y nos quedan menos condiciones. Y es lo mismo. Es más sencillo, más fácil de leer. Y debería seguir funcionando, obvio. Podemos probarlo. No debería hacer estas cosas tan tarde. Ah, el recorrido... ¿Qué pasó? ¿De qué se queja? Ah, porque le había metido el contador y el contador nunca lo agregué. No importa. Bueno, agreguémoslo. Contador. Insertamos 10, insertamos 20, insertamos 5, insertamos 35, 25, estoy poniendo cualquier cosa. Ahí está, ¿ven? Sigue funcionando. No. No hay ningún problema. Y el código es más chico, tiene menos condiciones, es más fácil de leer. ¿Ven? Esas son cosas que en recursividad a veces se les escapan. Generalmente suele ser más fácil esto. Esperar a llegar al caso final y en el caso final nos hacemos cargo de lo que hay que hacer. Eso es incluso lo mismo que hacemos en el eliminar. Si el eliminar no es tan largo en realidad, es bastante corto, es muy parecido a esto, porque es lo mismo. Cuando llegamos al que tenemos que eliminar, lo que hacemos es eliminamos y devolvemos el nodo que tiene que quedar como nodo raíz ahora. ¿Sí? Básicamente eso, la clase que viene lo podemos ver. Bueno, ¿alguna duda antes de cortar? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo una consulta. Después Decime. del else, ese return raíz no se ejecuta nunca, no sé cómo se dice. ¿Cómo no? Porque, Siempre se sí. ejecuta. ¿No? Ah, va. Me imagino que no, no sé. ¿Por qué no? Digo, si comparación es menor o igual que 0, llamás al insertar
y después devuelve la raíz. Si no, llama al insertado derecho y devuelve la raíz. Ah, está. Sí, sí. ¿Sí? Profe, ¿ponés un segundo la de buscar? Más No. abajo. Gracias. Bueno, te faltó el sonito del screenshot ahí. Pones, ¿qué más? Uno, el de recorrer. Todos quieren copiarse el código. Lo más gracioso de esto es que este mismo código debe estar en otras clases de cuatrimestres pasados. Así que van a YouTube, buscan el código y ahí está. Tipo, no es que hago cosas distintas todos los cuatrimestres. Por ahí habrá alguna variación entre versiones o algunas veces el comparador lo pondré distinto o lo que sea, pero es siempre lo mismo. Digamos, un árbol es un árbol. No puedo cambiarlo todos los cuatrimestres porque es un árbol. No cambia. Bueno, si no hay más consultas, entonces me despido. ¿Sí? Bueno, cerramos acá. Como siempre.